Esta mañana tenemos a nuestro hermano José Luis Vela desde Argentina. Ya ustedes recordarán que nos ha acompañado en varias ocasiones, trayéndonos mensajes muy inspiradores. En esta mañana queremos darle la condolencia de nuestra parte por la pérdida de su esposa, María Silvia de la Dova, quien fue al descanso hace poquito tiempo. Supimos de ustedes, hermanos, de su problema de salud con su esposa, igualmente que Ariel. Estuvimos orando por ustedes, hermano, y queremos solidariamente que sepa que estamos de corazón con usted en todo momento. Dios lo bendiga, hermano. Ahora, por favor, queremos escucharlo y sabemos que el Señor va a hablar a través de usted. Bendiciones, hermano. Amén, así sea. Gracias, hermanos. No quiero ser descortés. Gracias, pero si entro en el tema no voy a poder predicar. Hermanos, les pido 1000 disculpas por la demora. Resulta que estaba viendo un reloj que está con el horario de Miami y pensando que era el de acá, estaba tranquilo porque todavía me faltaba tiempo. Y luego, cuando quise prender los elementos que hacen falta, como por el que me están viendo, la tablet, aparecieron inconvenientes y también creí que no iba a poder abrir la net. Así que doy gracias a Dios porque se solucionó y les pido 1000 disculpas. No fui a la reunión con mi congregación por temor a no llegar a tiempo. Qué paradójico, ¿no? Bien. Hermanos, trasladémonos al Edén y consideremos entre que Eva y Adán pecaron, y lo digo de esa manera porque fue el orden, ¿cuánto tiempo creen que pasó desde ese momento hasta que perdieron el carácter de Dios y comenzaron a tener el carácter del enemigo? ¿Mucho o poco? Y mientras ustedes piensan, quiero aclarar que tener el carácter de Satanás no es lo mismo que ser satánico, y mucho menos es estar poseído. Para ambas cosas es indispensable que yo le dé mi autorización al enemigo. ¿Cómo? Participando de las cosas que me propone. Yo estoy hablando del carácter con el que nacemos. Dicho de otra manera, muchas veces vemos a una criaturita y desde muy chiquitita ya sus familiares dicen, uy, este va a tener el carácter del abuelo, del tío, del padre, este va a tener un carácter, y así sucesivamente. Queda claro que hay formas de ser. Ese carácter del que estamos hablando es de lo que usan los que inventan los horóscopos, y entonces todos tienen supuestamente un carácter distinto, pero nunca me interesaron, pero dadas las circunstancias he leído, y en todos dice lo mismo en distinto orden. En una palabra, da lo mismo, pero la gente cree que cuando le dicen, sos de tal signo, sí, sos así, sos así, sos así, uy, le pegó en todo. No, está repitiendo lo mismo para todos. Carácter, que es en definitiva cómo somos. La psicología dice que hay carácter melancólico, que hay carácter explosivo. Hay, según la psicología, unos 4 a 6 caracteres distintos. Eso es lo que estamos hablando que cambió. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿mucho o poco? Creo que fue poco, porque en cuanto Adán comió, fueron abiertos sus ojos, dice la palabra del Señor, y vieron que estaban desnudos. Habían perdido su manto de luz, la santidad.
la manifestación del carácter de Dios. ¿Y cuánto tardó en... Bueno. ¿Y cuánto tardó en manifestarse su nuevo carácter? Casi nada. Cuando viene el Señor al jardín, les pregunta dónde están. ¿Sabía Dios lo que estaba pasando? Por supuesto que sabía. ¿Por qué pregunta? ¿A dónde estaban y por qué estaban en esa situación? Les estaba dando todavía la posibilidad de pedir disculpas, de reconocer su error, de cambiar de actitud. Sin embargo, inmediatamente aparece el carácter del enemigo en Adán. ¿Y qué hace Adán? Adán termina diciendo, la mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios, perdón, a la mujer y luego a Dios. Inmediatamente que la mujer es acusada, ¿qué hace? Lo mismo. Le dice, la serpiente me engañó. Si le engañó, no tiene culpa. Primero. Segundo, también dice que, sin decirlo, está diciendo la serpiente que tú creaste. En ambos casos le terminan echando la culpa a Dios. Habían perdido su manto de santidad y entonces se manifestó el carácter del enemigo. Entender los rasgos del carácter del enemigo creo que nos va a permitir entendernos por qué hacemos ciertas cosas, qué es lo que nos pasa, o sobre qué particularidades debiéramos orar más. Entre otras cosas, en la palabra se nos dice que es acusador. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. El enemigo nos está acusando todo el tiempo ante Dios. Con o sin razón nos va a acusar. También se nos señala la envidia. En Mensajes Selectos, tomo 4, dice, la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Y empezó en Satanás. La mentira. En Lugares Celestiales dice, en ese matinal, todos los que hacen aseveraciones no veraces están sirviendo a aquel que fue mentiroso desde el principio. Cuando estamos hablando de aseveraciones no veraces, incluye 100% es verdad, 99% ya es mentira. Por eso no existe la mentira piadosa. No es el motivo por el cual yo miento lo que modifica la mentira. El problema es que estoy reflejando el carácter del enemigo al aceptar mentir. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Engañoso, necio, traicionero, déspota, prepotente, y podemos hacer una larga lista del carácter del enemigo. Y tenemos que entender, no necesitamos tener todo el carácter del enemigo para decir que tenemos el carácter de Satanás. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El que transgrede en un punto, transgrede en todos.
creo que se puede usar este principio y decir que si tengo algunos, 1, 2 o 3, rasgos del carácter del enemigo, mi carácter es del enemigo. Hay gente que miente muy poquito y circunstancialmente, hay gente que miente todo el tiempo. Mentir es mentir. Y mentir es una muestra de tener el carácter del enemigo cuando Dios me está pidiendo que lo deje poner su carácter en mí. Ahora vamos a entrar específicamente en el tema del título. ¿Por qué todavía no vino Cristo? ¿Qué piensan o qué han escuchado? No hemos predicado a todo el mundo, se suele decir, y es verdad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, y es verdad. Dios fijó un día, y por eso todavía no vino, es una absoluta mentira. En todos los casos terminamos como Adán y Eva, responsabilizando a Dios. Porque si para predicar necesito el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lo tiene que dar Dios, y Dios no nos los dio, entonces no hemos podido cumplir la tarea porque simplemente Dios no ha hecho su parte. Quiero que quede claro lo que estoy señalando. Lo común es que nosotros no nos hagamos cargo, no nos hagamos responsables de nuestro accionar. El Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, se anticipó casi 2000 años y nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que en su misericordia quiere que todos sean llamados al arrepentimiento. Nosotros decimos, la demora es responsabilidad de Dios, y Dios nos está diciendo desde hace 2000 años, no, yo no me demoro, tú te demoraste. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 117, dice, el hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Podríamos recordar aquí que hay un pasaje que dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puede Cristo estar conmigo si yo tengo el carácter del enemigo? Mientras tenga el carácter del enemigo, seguiremos culpando a Dios. Sin lugar a dudas, la misión de la iglesia es predicar. Y lo hemos hecho todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿será que lo hemos hecho como Dios lo pidió? Porque si Dios quiere que terminemos, nosotros hacemos lo que Él nos está pidiendo y no se terminó, y Dios no tiene la culpa, entonces algo no entendimos bien, es mi conclusión. Mateo 24:14. Lamentablemente no los puedo ver a todos, pero voy a leerlo así. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Es así el pasaje? ¿Es correcto lo que leí? No, hermanos. Esa es la forma en que siempre lo decimos. Tomamos la primera y la última parte y el centro, que es el que hace la diferencia, lo dejamos de lado. Porque el pasaje dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Para testimonio se puede traducir también a través del testimonio o por el testimonio.
En una palabra, no es lo que decimos, es lo que vivimos. Anoche estaba escuchando un video donde se hace referencia a un nuevo, diría, programa de computación que están poniendo en funcionamiento Microsoft, y supuestamente es un vigilante para evitar que las noticias en Internet no sean correctas. Y hasta ahí parece lógico, pero resulta que no vamos a poder decir lo que queremos porque ellos van a definir qué es correcto y qué es incorrecto. Y cuando prediquemos la verdad que a ellos no les gustan, no nos van a dejar estar en Internet. En una palabra, el enemigo va a tratar de acallar nuestras voces de toda forma posible. ¿De cuál es la única forma que él no puede impedir que yo predique? Con el testimonio. Porque es algo que todos ven y que no pueden evitar ver. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos convertido el bautismo en un medio de salvación, cuando no lo es. Fijémonos lo que dice el versículo 20, que normalmente no lo tomamos en cuenta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿todos los que pasan por el bautismo conocen todas las cosas que Cristo mandó que guardara? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo podemos pensar que alguien puede creer si no ha sido debidamente informado? El 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estas señales van tras de nosotros? ¿Estas señales nos acompañan? Porque si estas señales no nos acompañan, entonces no hemos cumplido los pasos que Marcos nos está dando. Y acá no se trata de determinar quién tiene la culpa. Y vuelvo al principio, por eso comencé de esa manera. Porque siempre vamos a encontrar que la culpa la tiene el otro. Ni siquiera me gusta la idea de hablar de culpas, hablo de responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Punto. Y cada uno se tendrá que hacer cargo de su responsabilidad. Pero la responsabilidad de ponerme en las manos de Dios solo es mía. La responsabilidad de clamar a Dios por mi transformación solo es mía. No importa lo que haga el anciano de la iglesia, no importa lo que haga el pastor, no importa lo que hagan los demás administradores, no importa lo que haga el presidente de la asociación general. La decisión de estar en comunión con Cristo es mía. La decisión de clamar para que me transforme es mía. Y el único responsable ante Dios soy yo. En Hechos 19:28 dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Los voy a poner un poco en contexto. Pablo llega allí y ve que tiene la oportunidad de hablar en el Areópago
la mayoría de la gente que se juntaba allí le gustaba filosofar, y entonces él creyó que con la capacidad y el conocimiento que él tenía de filosofía podía llegar a ellos. Pero en cuanto apareció uno que vio que lo que decía Pablo no le convenía económicamente porque hacían templos de plata de la diosa Diana, entonces simplemente empezaron a gritar, y dice, todos a una voz gritaron, Diana, grande es Diana de los Efesios. Pero no solamente gritaron, se mantuvieron gritando esa misma frase por más de 2 horas, o por casi 2 horas. Es decir, no pararon de gritar lo mismo. Dicho de otra manera, ¿qué estaban haciendo? No te quiero escuchar, no te quiero escuchar, y como a veces hacen los chicos, cantar alguna cancioncita, no te voy a escuchar. No es la filosofía lo que va a cambiar a los seres humanos, es el poder de Dios cuando ellos vean que ya me cambió a mí. Predicar con el ejemplo. En Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 297, dice, si cada soldado de Cristo hubiera cumplido con su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra se halla con años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Satanás ha logrado que todos los seres humanos estemos somnolientos, y por consiguiente entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no tenemos la capacidad de definir qué es lo que pasa. Y acá dice, mas la obra se halla con años de atraso. Y eso lo estaba diciendo a principio del siglo pasado. En el mismo tomo, en la página 72, dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. En una palabra, ya hace más de 120 años que Dios podría haber terminado la obra y haber terminado con este mundo de maldad. Sin embargo, seguimos acá. ¿Por qué? Y dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, ¿por qué no fue llevado a cabo? Simplemente porque Dios nos dijo que era a través del testimonio. Y no nos hemos preocupado en cuál es nuestro testimonio. Para dar el correcto testimonio, tengo que volver a tener el carácter de Dios. De lo contrario, nunca voy a dar el correcto testimonio. Si mantengo mi carácter, entonces estoy hablando del enemigo y la gente me escucha, pero no me hace caso porque ve que lo que digo no es lo que vivo. En Jeremías, en la educación, en la página 254 dice, ¿cuál es este mensaje vital que Dios desea comunicar al hombre? Escuchad su voz en Jeremías 9:23. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Esto, para mí, tiene un paralelismo total con Apocalipsis 13:17, donde el Señor nos dice, tú crees, pero yo te digo que estás equivocado. Ven a mí y compra. No se alabe el rico, soy rico y me he enriquecido, sino alábese el que conozca al verdadero Dios. En
Ministerio de Curación, en la página 363, dice: el conocimiento de Dios y de Jesucristo es la llave que abre el pórtico de la ciudad celestial. En Deseado de toda la gente, página 621, dice: cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice en la página 98, el conocimiento experimental de Dios y de Cristo, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a imagen de Dios, le devuelve el carácter de Dios. Dicho de otra manera, necesita Dios cambiarme el carácter, pero no lo va a hacer si yo no ejerzo mi libre albedrío. Si yo no le doy la libertad a Dios y le digo: Señor, no quiero tener más este carácter. Algunos piensan que van a llegar pecando hasta el final, y eso es una mentira satánica. En el tomo 8 de Testimonios dice: el conocimiento de Dios que transforma el carácter es nuestra mayor necesidad. Si cumplimos su propósito, si le pido a Dios que me transforme, es decir, si voy y compro lo que Él me está proponiendo, tendremos en nuestra vida una revelación de Dios que corresponderá a la enseñanza de su palabra. Tendremos una revelación de Dios, es decir, quienes nos vean van a estar viendo que hay algo distinto. La experiencia de Enoc, dice la palabra inspirada, y de Juan el Bautista representa lo que debería ser nuestra experiencia. ¿Y cuál fue la experiencia de Enoc? No voy a entrar en la de Juan el Bautista. En Génesis 5:24 nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La verdad que nunca me había preocupado en mirar cuánto había de información en el espíritu de profecía sobre Enoc. Y hay más que suficiente. Y yo voy a tomar unas pocas citas. También en el tomo 8 de los Testimonios, página 329, dice: el infinito, insondable amor de Dios manifestado mediante Cristo llegó a constituir el tema de sus meditaciones día y noche. Con todo el fervor de su alma trató de revelar ese amor al pueblo en medio del cual vivió. Dice que que Enoc contemplaba a Cristo, pero Cristo faltaban 3000 años para que apareciera. Él estaba aceptando y contemplando al Cristo prometido a Adán y a Eva en el Edén, y él tenía la certeza de quién era, y por eso caminó con Dios. Por medio del fiel Enoc, Dios reveló su amor al mundo antes de destruirlo con agua. La manifestación del amor de Dios es la mayor necesidad del mundo actual. El Patriarca y Profeta, en la página 72, dice: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, no era durante la noche o cuando estaba descansando en su casa, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme, constante siervo de Dios.
en el tomo 8 de Testimonio, en la página 330, dice: el poder de Dios que obró en su siervo fue percibido por aquellos que oyeron. El corazón de Enoc reposaba sobre los tesoros eternos, aunque todavía vivía en la tierra, por fe moraba en las mansiones celestiales. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuando más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era su sentido de su propia debilidad e imperfección. La única grandeza es la grandeza de la humildad. Así esperaban ante el Señor, buscando un conocimiento más claro. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. Para él la oración era el alimento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Hasta los impíos. Está queriendo señalar que aún los peores en su relación, es decir, los peores en su carácter satánico, aún ellos no podían evitar la reprensión del carácter de Enoc. La experiencia de Enoc representa lo que debiera ser nuestra experiencia. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre la tierra. Pero, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. A tal comunión Dios nos invita hoy. Un carácter santificado como el de Enoc será el que deberán tener los que serán traspuestos de entre los hombres cuando el Señor venga por segunda vez. He leído citas de corrido porque realmente el pararme a dar cada una de las citas creo que estorba y hace perder la hilaridad. Son citas de distintos libros. Y aclaro sobre la santificación. Claro que todos los que no lleguemos a la plenitud de la santificación, Dios nos llamará al descanso para resucitarnos perfectos. Acá no se trata de si yo mañana soy santo, soy salvo, y si no soy santo, estoy perdido. Acá se trata de si yo elijo la santidad como mi carácter o no. Si yo elijo la santidad, elijo el carácter de Dios. Y todo lo que Dios necesita es que lo elija y sostenga la elección mientras tenga vida. El ladrón en la cruz eligió eso y por eso Cristo le dijo:
te aseguro que vas a estar conmigo. El ladrón no tuvo tiempo de sostener eso más que un rato, pero va a ser resucitado perfecto porque él quiso el carácter de Dios. A los que nos lleve más tiempo o tengamos más tiempo de vida, todo lo que nos pide Dios es que sostengamos el deseo, la voluntad y la decisión de pedirle todos los días: santifícame, dame tu carácter. No importa hasta dónde lleguemos, porque entonces Dios puede hacer mi voluntad, respetar mi libre albedrío y levantarme perfecto, porque si hubiera tenido tiempo, hubiese llegado a la perfección. Espero haber sido claro con esto, porque es común que he escuchado muchas veces, me han dicho, pero si yo tengo que ser perfecto, entonces mejor me voy porque no voy a ser perfecto nunca. Nunca voy a llegar, es decir, yo estoy perdido. No, hermanos. Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar su carácter es la santidad. Tengo que pensar que durante la eternidad en las mansiones celestiales yo voy a ser santo como mi Dios es santo. ¿Deseo eso? Si lo deseo, lo reclamo todos los días, Dios va a empezar la transformación y en cuanto empiece la transformación, se va a empezar a notar el cambio. Hay tantas expresiones, ¿no? Aunque no tengamos grandes cambios, a veces pasa que muchos nos dicen, hoy desde que estás en esa religión no sé esto, no sé aquello, no sé lo otro. O cómo has cambiado en esto o aquello y te lo reclaman como no bueno. Pero en realidad sabemos que es bueno. En el tomo 5 de los testimonios dice, la gran necesidad de hoy es la de hombres que sean bautizados por el Espíritu Santo de Dios, hombres que anden con Dios como anduvo Enoc. Enoc caminó con Dios, vivió con Dios de tal forma que sin decir nada, hasta los impíos recibieron el mensaje. Si crucificamos nuestro yo diariamente, es decir, si lo ponemos en manos de Cristo, si nos rendimos sin reservas al servicio de Dios, si oramos constantemente por la unción diaria del Espíritu Santo, nuestros rostros brillarán con una luz santa y los demás podrán ver el sello del cielo en nuestro semblante. Entonces, la obra de Dios será terminada en un tiempo muy corto. Porque entonces, cuando yo esté buscando tener el carácter de Dios, vamos a ser dos que andamos juntos en un mismo camino. Y aunque mi carácter no llegue a ser perfecto acá, voy a estar caminando con Cristo y el Espíritu Santo va a poder hacer su obra en mí y mostrarle al mundo la diferencia. Y eso no necesita tanto tiempo. Cuando nos entreguemos al Señor, la predicación va a ser muy rápida. Y es mi deseo y oración en esta mañana. Muchas gracias por su mensaje, hermano. Agradecemos nuevamente que nos haya traído estas palabras que nos reconfortan primeramente y segundo, que nos hacen ver la verdadera manera de estar en Cristo y de la manera segura de saber que estamos siendo salvos, estamos en el camino. Muchas gracias, hermano. Amén. Ahora, para continuar, seguiremos con el himno final.